Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que están aquí en esta plataforma de Facebook Live. Es un placer volver a estar con ustedes. Les saluda la doctora Ceballos, decana y profesora del Seminario Teológico Yeshua. Muy bien, hoy es un día especial para todos, especialmente pastores, que vamos a dedicar este tema. Si usted es pastor, acérquese a la plataforma y también a sus miembros. Les invito para que comiencen a invitar a sus amigos, pasen el link aquí de Facebook Live para hablar acerca de este tema. Voy a hablar un tema muy importante, muy bien, acerca del llamamiento divino, pero tomando como base el capítulo de Juan, capítulo 21, voy a hacer un estudio exhaustivo del llamamiento, cómo el Señor llamó especialmente y cómo reivindicó el llamamiento de Pedro y el resto de los discípulos. Muy bien, ¿por qué debemos celebrar el Día del Pastor? El texto que yo lo voy a ampliar más adelante, especialmente es: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Muy bien. Prácticamente este tema o el Seminario Teológico Yeshua siempre ha estado preocupado para levantar a través de la predicación bíblica hombres y mujeres para que cumplan con el llamamiento divino, que tengan robustas convicciones bíblicas y como nuestra meta como seminario es equipar y animar a pastores y líderes laicos a la predicación expositiva y a una vida ejemplar. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ellos cumplan con el llamamiento divino que Dios los ha hecho. Muy bien, creemos que el verdadero avivamiento enviado del cielo y el evangelismo agresivo llegará solo cuando se haya vuelto a la predicación. ¿Y quiénes son los que predican? Los pastores, evangelistas, maestros, profetas, los 5 ministerios que están descritos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Sin embargo, yo me voy a ir un poco más, diríamos, atrás desde el tiempo en que el Señor hizo el llamamiento a sus discípulos. Pero introduciéndome aquí en este asunto del tema de la pastoral, actualmente la iglesia está creciendo a un ritmo sin precedentes en muchas regiones del mundo. Como resultado, gran número de cristianos necesitan el cuidado y la dirección pastoral. Por lo tanto, son importantes los pastores y es importante cumplir con este llamamiento. Las escrituras muy bien comparan a estos nuevos creyentes como los corderos o como las ovejas de un rebaño, porque ellos necesitan de un pastor dedicado que los guíe especialmente y los cuide. Y aquí donde yo me voy a ir a una base profunda en este aspecto. La Biblia o la predicación de su palabra ha sido siempre central en el plan de Dios. Y usted, amado pastor, lo sabe muy bien. El plan de Dios es comunicar sus propósitos a la humanidad a través de hombres y mujeres ungidos con un llamamiento santo. En los albores de la civilización, Enoc fue un profeta. Recuérdese que dice que no vio la muerte y desapareció, pero él fue un profeta de Dios en su generación. Noé predicó con el resonante de los martillos a sus espaldas y la ira de Dios delante de él. Moisés fue llamado a predicar a pesar de que dijo que él no era elocuentemente un hombre que podía hablar o elocuentemente. Los profetas de Israel fueron ungidos para declarar: así dice el Señor. Los apóstoles fueron predicadores tocados por el fuego de Pentecostés. Acuérdense que el Señor les dijo a los apóstoles, les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Ellos fueron predicadores tocados por el fuego de Pentecostés. Pero principalmente y por encima de todos estuvo nuestro Señor Jesús, maestro de maestros y predicador de predicadores. Dice la palabra en Marcos 1:14, Jesús vino predicando. Muy bien, siempre debemos recordar que nuestro Señor fue un predicador enviado del cielo, por supuesto, y Él es nuestro mayor ejemplo. Necesitamos hombres llamados de Dios que tomen el libro de Dios, que prediquen al Hijo de Dios con la unción del Espíritu Santo. Necesitamos hombres con ardientes corazones, con lágrimas en sus ojos, con sus mentes claras y con sus lenguas en llamas.
En el capítulo 21 de Juan, capítulo 21, el Señor mejor dicho, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, hace un epílogo, como decíamos, un epílogo. ¿Qué es un epílogo? Para muchos, un epílogo es la parte final de un discurso o de una obra literaria en la que se ofrece un resumen general de su contenido. Por ejemplo, quiero comenzar leyendo ¿cómo se llama? Juan capítulo 21. Muy bien, cuando el Señor dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Muy bien, para poder entender el inicio de este capítulo 21, quiero retroceder un poquito, hacer un recuento del capítulo 20 muy sencillo. En este capítulo 20, por ejemplo, cuenta la historia de la resurrección y las apariciones a María, muy bien, las apariciones de Jesús a María y a los discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 20, del versículo 30 al 31, Juan habla del propósito de este evangelio y lo concluyó. Exactamente. Muy bien, casi la quinta parte de la narrativa del cuarto evangelio de este evangelio de Juan está dedicado exclusivamente a las palabras de Jesús sobre el futuro de la comunidad de fe, quienes iban a pastorear esta comunidad de fe desde el momento de su glorificación. Por lo tanto, el pasaje en Juan 21 que acabo de leer pertenece a este conjunto de asuntos teológicos que el Señor dio, diríamos, prioridad especialmente para hablar a sus discípulos y volverlos a encaminar en cuanto al llamamiento divino que había hecho con ellos. Por eso es importante que usted invite a su pastor que escuche este tema y también usted como discípulo o oveja de él también escuche este tema. Ya les leí Juan capítulo 21 del versículo 1 al 3 y vamos a enfatizar este tema cuando estaban, dice, después de esto, de la resurrección, significa estaba, por ejemplo, después de la resurrección, ¿qué sucedió? Fue que Jesús se le apareció a María Magdalena, la aparición a los discípulos y también a los discípulos y a Tomás, porque luego más abajo en el capítulo 21 nos dice que esta era la tercera vez que Jesús ya se había manifestado a sus discípulos. Por lo tanto, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, que es otro nombre para el mar de Tiberíades. Jesús ha estado cerca de Jerusalén. Recuérdense que él fue muerto y crucificado en Jerusalén y resucitó también allí en Jerusalén. Ahora él va para la Galilea. Jesús ha estado cerca de Jerusalén desde el capítulo 7, versículo 10 en adelante. Por esto, esta transición a Galilea es como un poquito abrupta, como se dice. Y luego viene y comienza Juan, a dar la narrativa en el epílogo que dice, estaban juntos y se menciona 7 discípulos sin explicación porque eran solamente 7. Simón Pedro confesó a Jesús como el Cristo, ¿se acuerdan en el capítulo 6, 69? Cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es conocido también por haber negado a Jesús 3 veces, después de que Jesús, cuando fue llevado a la cruz y cuando el Señor ya le había dicho antes, Pedro, negarás 3 veces. Ha estado gravemente equivocado, pero después de la resurrección, Pedro se convierte en un hombre diferente, el líder de los discípulos prácticamente. No hablo de que Pedro fue el Papa, de ninguna manera, hablo como un líder, especialmente, muy bien. Así que vemos un poquito más del resto de los discípulos que estaban con Pedro, cuando Pedro y el resto de los 7 discípulos, ¿dónde estaban los otros? La Biblia no lo explica, pero por lo menos examinemos estos 7. Tomás es famoso por dudar de la resurrección. Acuérdese que él dijo, si no viere,
diríamos, sus manos, como decir sus manos, las huellas en sus manos y en su costado, no creeré, porque en una aparición que tuvo con sus discípulos, Tomás no estaba con ellos. Y él, cuando el Señor vino y se presentó, estando Tomás presente, él dijo, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, Tomás estaba presente en esta ocasión a las orillas del mar, allí donde estaban los discípulos, del resto de los discípulos. Natanael fue otro que menciona el texto muy bien, solo en este evangelio, y es mejor conocido por sus dudas, porque dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y cuando el Señor le dijo, antes que tú vinieras a mí, te vi debajo de la higuera. Y ese es otro tema para hablar en otra ocasión. Pero él, cuando le descubre lo que descubre Jesús, lo que él había estado haciendo antes de conocer al Señor, en su omnisciencia y omnipresencia, el Señor ya sabía lo que Natanael estaba debajo de la higuera. Y los judíos devotos se sentaban debajo de la higuera para estudiar la Torá. Por lo tanto, cuando él se da cuenta de la revelación que Jesús hace, dice, Rabí, tú eres el hijo del Dios. Sí, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Lo reconoce muy bien. Ahora, los hijos del Zebedeo también son mencionados frecuentemente en los evangelios sinópticos, pero aquí solo en el evangelio de Juan se les llama Santiago y Juan. Por lo tanto, y otros dos, no sabemos cuáles eran los otros dos, no lo dice la Biblia sus nombres, pero también este evangelio nunca nombra tampoco el apóstol Juan, que dice al discípulo a quien amaba Jesús. Por lo tanto, él se sentía muy amado. Él se llama el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí vemos a Simón Pedro como un líder. Muy bien, después de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que hacen los discípulos? ¿Dónde está el llamamiento que Dios los hizo y la encomienda que el Señor, y el imperativo y el mandamiento que el Señor les dio a los discípulos cuando les dijo en Mateo capítulo 28, por lo tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Muy bien, y además de eso, recuérdense cuando ellos tuvieron el llamamiento de Cristo, Jesús les mandó y les dijo que Él les haría pescadores de hombres. Y ahora ellos vuelven a su trabajo normal. ¿Qué está pasando con estos discípulos? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Los 7, muy bien. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. En los evangelios sinópticos, Jesús invita a Pedro y a Andrés, a ambos pescadores, a seguirlo, prometiendo hacerles pescadores de hombres. Y esto en el original es alies antropón. Vengan y sean pescadores, muy bien, de hombres, alies antropón. ¿Qué sucede ahora? ¿Dónde están esos pescadores de hombres? ¿Vuelven a pescar los peces? Bueno, alguien dirá, doctora, tienen que comer y tienen que volver a pescar. Muy bien, algunos eruditos, es verdad, sugieren que volvieron a sus barcos. Estos discípulos dan la espalda a su responsabilidad de ser alies antropón, de cumplir con el llamamiento divino de ser pescadores de hombres. He aquí la importancia del llamamiento al pastorado. Muy bien, sin embargo, eso parece demasiado para el texto. Personas, como dije antes, tienen que comer y los pescadores sacan comida ¿de dónde? Del mar. Pero también tenemos que ver la incertidumbre que ellos estaban, aunque ya habían Jesús visto la tercera vez resucitado. Recuérdense que todavía ellos tenían que tener un camino, una meta, dirigirse a una meta, a un propósito específico. Ya sabemos que esta era la tercera vez que Jesús se les había aparecido a los discípulos. También cuando gente no sabe qué hacer, recurre a la actividad conocida, a su actividad normal. Pedro es pescador, está acostumbrado a la vida ocupada y físicamente exigente del mar. Por lo tanto, vuelve al mar. Es de esperarse, mis amados, que se inquiete cuando no esté pescando y que agradezca el regreso al bote y a las redes. Eran gente de trabajo, gente de movimiento, y ahora que Jesús, muy bien, ha resucitado, muy bien, primero murió en esa cruz dando la vida por cada uno de nosotros, y ahora Jesús, bueno, se les ha aparecido en la resurrección, pero todavía no entienden el cumplimiento del llamamiento divino. ¿Qué está pasando con estos discípulos? Y aún también aquí
hay un peligro. Al sumergirse en la forma familiar, gente a veces ignora otros trabajos esenciales. Y aquí lo importante, donde después quiero enfatizar el llamamiento al pastor. Muy bien, el llamamiento especialmente a cumplir con la responsabilidad que Dios ha dejado a los pastores, muy bien, y al resto de ministerios. ¿Qué les pasaría a estos discípulos, como estábamos preguntándonos? ¿Regresarán al ministerio? Muy bien, Jesús interviene para asegurar que no se pierdan para siempre en estas antiguas costumbres. Por eso, cuando Pedro dice, voy a pescar, esto era regresar a la vida anterior. Solo la actitud de sus corazones nos lo podría decir. Si se querían olvidar el asunto de servir a Jesús, no lo sabemos. Si estaban buscando proveer alimento para ellos mismos y si ellos estaban cercanos a ellos. Mientras Jesús les decía qué hacer, ellos sabían qué hacer. Pero cuando Jesús se fue, ya como que se descarriaron del camino, del llamamiento divino. Esto demuestra que estaban un poco inseguros. Eso es lo que yo puedo ver. La expedición de la pesca claramente revela la incertidumbre de los discípulos. Una incertidumbre que claramente contrasta con la incuestionable sentido de propósito que tuvieron desde el día de Pentecostés. Totalmente cambiaron. ¿Recuerdan ustedes? Aquella noche dicen, no pescaron nada. No importa cuál haya sido la razón de regresar a las barcas, sus esfuerzos fueron inútiles. Toda la noche. Y en el mar de Galilea, los peces aparecen en la noche, no a la luz del día. Por lo tanto, toda la noche el esfuerzo humano que hicieron fue inútil. Ahora, continuemos con la lectura de Juan capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Muy bien, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahora bien, usted ve cómo prácticamente los discípulos, dice, estaban toda la noche. Ahora, yo me quiero ir un poquito más a leer desde el texto original. Recuérdese que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en griego con partes de Ciro Caldeo y Fenicio en los libros de Daniel, Nehemías, Esdras. Muy bien, no nos vamos a ocupar de eso, pero mayormente, especialmente ahora el Nuevo Testamento en griego. Y si nos vamos un poquito al original, no me vaya a malinterpretar esta palabra. Cuando dice, venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús, no entendieron. Y les dijo, mozos. Esa palabra mozo puede ser malentendida, pero aquí dice, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Aunque era la voz como de algo extraño, y dicen, no. Muy bien, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar, dice aquí, por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como yo que era el Señor, ciñóse la ropa que estaba desnudo y echóse al mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos. Y en el griego es pechón dianoskosín, 200 cubitos, dice, trayendo. Suronestes, dice, trayendo. Y cambia el verbo, la red, muy bien, de peces. Ahora bien, veamos un poquito lo que significa esto. Y venida la mañana. Muy bien, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no le entendieron. Y aquí vamos a analizar rápidamente. Acuérdese cuando María Magdalena visitó la tumba de Jesús temprano por la mañana, inicialmente no reconoció a Jesús. Ahora estos discípulos tampoco lo reconocen. ¿Por qué fallan en reconocer a Jesús resucitado? Quizás la distancia o la falta de luz impide verle claramente. Quizás la apariencia después de la resurrección sea diferente a la de Jesús. Bueno, tiene un cuerpo transformado y nosotros cuando resucitemos con Él seremos igual a Jesús, dice Pablo, seremos tal como Él. Qué interesante esto. Muy bien, quizás tenga
tengan los ojos borrosos y no le puedan reconocer. María no reconoció a Jesús en la Pascua hasta que él la llamó por su nombre. Camino a Emaús, los ojos de los dos discípulos que iban estaban también, ¿cómo se dice? Borrados, o estaban, dice que no lo reconocieron. Estaban como cegados hasta que tomó el pan y bendijo y partió. ¡Wow! Entonces aquí tenemos, no reconocen a Jesús. Bueno, muy bien. No sabemos la razón, sin embargo, cuando Jesús les habla, ellos prácticamente, y se va acercando, comienzan a reconocerlo al Señor. Ahora, esa palabra mozos, ¿tenéis algo de comer? Es una palabra que en griego es paidia, paidia. Muy bien. Paidia no es tecón como hijito, sugiere una relación más familiar. Por lo tanto, esa palabra más familiar les habla a Jesús para hacerles recordar que es el mismo el Señor, les hablaba familiarmente. Porque generalmente uno no llamaría mozos a pescadores sin esperar recibir una respuesta hostil. Esa es una palabra más familiar y les habla de una forma más familiar. ¿Tenéis algo de comer? Cuando no has pescado nada, no te gusta que te pregunten cómo vas. Jesús les preguntó de igual manera. Cuando algún proyecto nos sale mal, no queremos preguntas en el momento, ¿cierto? Y los discípulos son cuestionados. ¿Tenéis algo de comer? No tenían nada. Toda la noche sus esfuerzos fueron inútiles. Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Muy bien, versículo 6. Algunos eruditos anotan que los griegos consideraban el lado derecho de la suerte. Sin embargo, es difícil comprender la relevancia de este hecho en el Nuevo Testamento. En esta historia, la obediencia a Cristo es lo importante, no la suerte. Eso no importa, eso no es. En nosotros no hay tal suerte. Echad la red a la derecha y hallaréis. No hay necesidad de buscar un significado simbólico entre el lado derecho y el lado izquierdo. La diferencia no está entre el derecho e izquierda, sino en trabajar como o sin, diríamos, ¿cómo se llama? Una guía divina. El asunto es obedecer al Señor. Usted como pastor, usted como miembro de la iglesia, usted como evangelista, usted como que Dios le ha entregado un ministerio, ¿está realmente obedeciendo lo que el Señor le ha enviado a hacer? Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar. Por la multitud de peces, estos hombres obedecen a Jesús, aunque todavía no lo reconocían prácticamente, no lo hayan reconocido. No es raro que gente mirando le sugiera a un pescador sin éxito otro lugar donde pescar. A menudo la gente local conoce los secretos locales, dónde pescar, dónde es que hay más peces. Y no debe sorprendernos que los discípulos sigan la sugerencia de Jesús. Por lo tanto, el resultado de su obediencia es una pesca tan grande que no pueden con ella. Y es interesante ver cómo Pedro dice, al descender a tierra vieron brasas puestas. Muy bien, también aquí voy a leer en el texto más original de este texto, pero quiero seguir un poquito enfatizando un poquito más. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, Él es el Señor, o el Señor es. Igual que en la mañana de la Pascua, el discípulo querido es el primero en ver y creer. Y aquí es algo muy importante que quiero hablar. Cuando María fue y avisó a Pedro y a Juan y al resto de los discípulos que Jesús había resucitado, dice que Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba para ver esa tumba vacía y la piedra removida. Y lo interesante de esto aquí es que, muy bien, dice que el discípulo que a quien amaba Jesús, hablando del mismo autor, Juan, el apóstol, corrió más que Pedro. Por lo tanto, se detuvo, pero no entró. Llegó Pedro y entró. Él sí fue más audaz y entró a la tumba. Pero cuando Juan vio entrar a Pedro, él entró también y dice, vio y creyó. Y ahí el verbo cambia. Ahora es un creer con convencimiento. Antes, aún estando los discípulos con Jesús en vida, ellos creían en sus milagros y lo consideraban como un maestro, hacedor de milagros. Por eso cuando calmó la tempestad dijeron, wow, no hemos visto a tal hombre hacer semejante cosa, el obrador de milagros. Y cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, inclusive, Señor,
En una ocasión también le dijo, eche la red a tal lugar. Y luego, te voy a obedecer porque eres un rabino, pero de pescados tú no sabes nada. Yo soy el pescador que he estado por años aquí. Pero aquí lo interesante es que cuando Juan entra, dice, vio y creyó. Y ahí el verbo en el original cambia. Vio y creyó con convicción. O sea, ya no era solamente el Jesús, el maestro, el rabí, obrador de milagros. Ahora cree con convicción. Es interesante. De manera característica, el discípulo querido muestra discernimiento espiritual. Eso es lo que significa. Cuando uno va creciendo espiritualmente, vio y creyó. Creemos lo que el Señor dice. Mientras que Pedro muestra una acción valiente e impetuosa, como siempre, ¿verdad? Muy bien, recuerden que Pedro siempre era el activo, el colérico, como lo dicen muchos en psicología. Bueno, note que solo lograron ver y comprender después de haber obedecido. Amado pastor, amado ministro, logramos entender y conocer los caminos misteriosos de Dios y especialmente lo que Dios quiere hacer en nuestros ministerios solamente cuando obedecemos el llamamiento de Dios. Seguir obediencia, no una parte, es un llamamiento completo. Debemos tomar nota cuando la fe se oscurece, actuar en fe inspira más fe. Por lo tanto, como dice Hebreos, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñó, se dice, la ropa porque estaba desnudo y echóse al mar. Doctora, ¿qué tiene que ver todo esto con el llamamiento, con el pastor? Es importante, le estoy trayendo un contexto muy fuerte para luego examinar 3 versículos donde vamos a ver lo que Dios encomendó no solamente a Pedro y a sus discípulos, sino también al resto de todos los que hemos sido llamados para cumplir con un llamamiento divino. Parece extraño que Pedro se vista antes de tirarse al agua, pero lo que realmente el texto está diciendo es que él se está ajustando la camisa. Muy bien, porque para poder nadar tenía que ajustarse el cinto. Por lo tanto, él está ajustando la camisa y atravesando muy bien con un cinto para que pueda tener libertad de movimiento. Lo más probable es que Pedro se amarre el cinto por la cintura antes de saltar al agua. Simplemente eso es lo que podemos entender en esa área. Y los otros discípulos, dice, vinieron con el barco, dice, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, o como dice Pechón de Anosín, 200 cubitos trayendo la red de peces. Uno de los cubitos es el largo del antebrazo de un hombre, muy bien, aproximadamente como 18 pulgadas. En poca profundidad, arrastrar una red llena de peces saltando es un trabajo pesado. 153 grandes peces parecieran ser, como diríamos, cientos de libras. Grandes peces. 100 yardas es el largo de un campo de fútbol americano. Mucha distancia para tirar de un peso de pescado. Pero completaría esta tarea él solo. En el versículo 11 debe ser un hombre de físico fuerte y lo final lo concluyó Pedro. Por lo tanto, trajo la barca hasta tierra. Ahora bien, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Me encanta la traducción viviente, dice pescado a la brasa. Jesús les tiene preparado, pero analizando un poquito más, la incertidumbre de no pescar nada toda la noche, volviendo a sus antiguos trabajos. Luego el Señor quiere, ¿no se da cuenta usted en el relato, en este epílogo del capítulo 21 de Juan, que el Señor está dándoles una tremenda enseñanza de que cuando el Señor llama al ministerio, especialmente a dedicarse tiempo completo, el Señor ya tiene suplidas las necesidades del ministro. Solo tenemos que dar pasos de fe para creer. Es cierto que sufrimos muchas veces, como el apóstol Pablo dice, hemos pasado necesidad, hambre, frío, crítica y muchas otras cosas, pero el Señor tiene preparada la mesa con un rico pescado a la brasa y pan. Y luego les dice, traigan del pescado que han pescado para comer un buen desayuno a las orillas del mar de Galilea. Quiero enseñarles lo que es vivir bajo la bendición y vivir bajo esa unción sobrenatural de creerle a Dios en fe de que si tú le sirves, amado pastor, Él es capaz de suplir todas tus necesidades, aleluya, porque Él ya tiene
la mesa servida. Aleluya. Y sorprenderte el tiempo que ni siquiera te lo imaginas. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes 150 peces. Muy bien, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahí ya se dieron cuenta, porque ya Jesús se acercó más y ya sabían que era el Señor. Su presencia, su físico, su unción, su mirada, su aspecto, ya ellos se dieron cuenta, pero nadie se atrevía nuevamente a preguntarle. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Esto sí que es maravilloso. Y aquí es importante analizar el texto también desde el original. Doctora, usted está con muchas palabras griegas. Es importante para entender que estoy dando todo este contexto porque quiero llevarles a ese encuentro que el Señor tiene con sus apóstoles y también con el apóstol Pedro. Muy bien, aquí dice: como descendieron a tierra, vieron ascuas, en el original, puestas. Y esto es como las ascuas, diríamos antrocanaín, y un pescado encima de ellos. Trae los peces que cogiste y ahora, muy bien, ahora, y traigan para que también estén aquí en el fuego para que se sigan asando. Muy bien, ahora, cuando el Señor les dice vengan y coman, muy bien, el Señor aquí algo muy importante. Y como descendieron a la tierra, vieron ascuas, repito esto, puestas, ya dije, atracaín, muy bien, y un pez encima de ellos. La única otra vez que encontramos esta misma palabra, antracaín, se encuentra muy bien en el Nuevo Testamento, cuando Pedro se estaba calentando sobre las ascuas de un fuego mientras traicionaba a Jesús. Y ahora el Señor le recuerda, ahora Jesús le dará otra oportunidad de redimirse junto a otras ascuas de fuego, otro atracaín. Por lo tanto, es importante examinar todas estas palabras que estamos viendo aquí. Qué interesante, traer los peces que cogisteis ahora. Jesús ya ha preparado pescado y pan. Supuestamente se necesitaba más peces para alimentar este grupo de hombres hambrientos y fatigados toda la noche. Muchas veces cuando servimos dentro del ministerio decimos: he servido tanto al Señor, ¿y dónde estoy ahora? He servido tanto al Señor. Cuando el Señor quiere enseñarnos que cuando creemos en obediencia a cumplir con el llamamiento y obedecemos en fe lo que el Señor nos ha mandado a hacer, Él suplirá todas nuestras necesidades. Aquí subió Pedro y trajo otra vez hacia el fuego, allí a las ascuas. Previamente Jesús utilizó este verbo también cuando dice lo trajo, especialmente para atraer gente hacia el Señor. Él usó este verbo refiriéndose a los discípulos y a la pesca. Sugiere que ahora los discípulos se unan a Dios y a Jesús, atrayendo gente hacia Él. Trajeron peces. Recuérdense que el Señor les mandó a ser pescadores de hombres. Muy bien, recuérdense esa palabra aleis antropón. Les voy a convertir en pescadores de hombres. Y esta palabra, cuando dijo trajo, está usando en un geliosún en griego, que es lo mismo, atraer también personas hacia Cristo. Qué interesante todo esto. Lo que demás los discípulos no lograron hacer, Pedro logra solo. Esto es un tributo no solo a la fuerza física de Pedro, sino también a su liderazgo entre los discípulos. Más adelante, cuando el Señor hace una restauración a Pedro, después de haberle negado 3 veces y después de Pedro haber recibido esa unción del Espíritu Santo, no es el mismo Pedro. En sus epístolas él habla, y lo hablaré después, llena de grandes peces. Muchos eruditos hacen cuenta por qué 153 peces, quizás 153 es toda la clase de peces del mar de Galilea. Simplemente el Señor, para mí, les quiso demostrar abundancia. Muy bien, otros acuden a la gematría, asignando valores numéricos a las letras, al alfabeto hebreo, y encontrando así significados en palabras cuyas letras suman a un valor de 153, como quiera que haya sido. Hay un autor llamado Jerome que dijo que pescaron uno de cada uno de los 153 tipos de peces que hay en el mar de Galilea.
Si esto es verdad, el simbolismo sería que estos pescadores a quienes Jesús llamó para ser pescadores de hombres han de pescar todo tipo de hombres. La iglesia no debe excluir a ningún pecador arrepentido, ni hombres ni mujeres, ni jóvenes ni niños, no hay diferencia de raza, ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Todos tenemos que predicar a todo tipo de personas. Más adelante el apóstol Pablo dijo, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo. Muy bien, pero también es posible que un discípulo simplemente contara los peces para determinar las dimensiones exactas del milagro. Como quiera que haya sido, fue increíble este milagro de 153 peces. Muy bien, es tan interesante. Y siendo tantos, la red no se rompió. La mayoría de eruditos concuerda que la gran pesca representa a los cristianos en la red del evangelio. Recuérdense que la palabra del Señor dice que, y Pedro mismo dice en una de sus epístolas, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, esa es la labor pastoral de predicar el evangelio, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, enseñar la palabra, cumplir con el llamamiento divino, porque aquí está claramente, al escribir este evangelio, la iglesia estaba creciendo rápidamente, haciéndose más diversa. Muy bien, cada día más, esa era la intención de Cristo, que el evangelio sea predicado a todas las naciones de la tierra. Viene pues Jesús y toma el pan y les da a sí mismo el pez. ¡Qué hermoso! Esto también recuerda al previo alimento que hizo con los 5,000 a las orillas del mismo mar de Galilea. Muy bien, Jesús se da cuenta de las dos necesidades de la gente, la física y la espiritual. Es por eso que Jesús les suple, les dice, no se preocupen, ustedes tienen un llamamiento divino, yo les mandé una encomienda, mis hijitos, ¿qué hacen ahora ustedes aquí? Está bien que tienen que comer, pero recuérdense que yo supliré todas sus necesidades, y les hace pescado a la brasa a las orillas del mar de Galilea con un rico pan preparado por el propio Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En lo mejor, la iglesia sigue el ejemplo de Jesús al alimentar, vestir, alojar, educar a la gente. Nuestra preocupación por las necesidades físicas de la gente no solo alivia el sufrimiento humano, pero también constituye un poderoso, diríamos, ser testigos del poder de Dios. Por lo tanto, aquí vemos claramente cómo el Señor hace ver a los discípulos la provisión divina que él hará cuando una persona y cuando todo cristiano tiene que cumplir con un llamamiento divino. Ahora me voy a enfocar rápidamente, muy bien, en los versículos 15 al 17. Y esto es hermoso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Muy bien, ¿me amas más que estos? Estaba delante de todos, acuérdense, estaban todos. Cuando hubieron comido, el Señor, qué hermoso, les hace, hombres hambrientos no pueden captar bien lo que Jesús quiere decirles. Cuando hay hambre, nadie quiere oír, lo que quiere es comer. Bien comidos a las orillas del mar, bien descansados, es algo hermoso, mis amados. Cómo el Señor comienza a ministrar a estos discípulos con especialidad a Pedro para restaurarlo y reivindicarlo porque lo negó 3 veces. Muy bien, ahora tenemos acá. Muy bien, dice acá. Y cuando hubieron comido, me voy más al original, muy bien. Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí la palabra amar en el griego conjugado es ágapas. La palabra amor en griego es ágape, pero conjugado es ágapas. ¿Me agapas a mí? ¿Qué es el amor ágape de Dios? El amor ágape es el amor incondicional, el amor que nos ama a pesar de, el amor sacrificial, el amor volitivo, el amor de sacrificio, el amor. Jesús, el Señor nos dijo, porque de tal manera amó agapó al mundo, ese amor es el amor sacrificial. Por lo tanto, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Por lo tanto, el amor de Dios
es derramado en nuestros corazones el ágape, el amor sacrificial, el amor de Dios. En griego hay 5 palabras para amor. El ágape, que habla la Biblia, el fileo, que es el amor de amigo, amor filial, amor fraternal. El eros es el amor sexual, epitumia y astrobos, el amor de esposos. Ahora bien, me ubicaré solamente en el ágape y en el fileo. Pedro, agapas a mí, más que estos, más que el resto. Está ahí señalando al resto de los discípulos. ¿Me amas más que estos? Le dijo Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Muy bien, muy bien. Pero Pedro no le contesta con el ágape, con el amor que Jesús había puesto en ellos, el ágape de Dios que también ha puesto en nosotros, sino que le contesta con fileo. Sí, Señor, tú sabes que fileo. Y luego el Señor le da otra encomienda, a pesar de que solamente Pedro le ama con el amor fraternal, no con el ágape, porque Pedro no podía decirle ágape si le había negado 3 veces. Por lo tanto, le dice, apacienta mis corderos. Ahí está esa palabra apacentar, es el bosco. Luego voy a explicar rápidamente lo que significa el bosco. Déjenme, de una vez, enfatizo, el bosco es dar el alimento espiritual a mis ovejas, darles el alimento nutritivo de la palabra de Dios. El Señor dice, dales el alimento bosco, el alimento nutritivo balanceado a mis corderos. Ahí la palabra todavía no es ovejas, a mis arnia, a mis corderitos, a mis adolescentes. Jesús le está dando una responsabilidad de pastorear. Ahora bien, de cuidar. Ahora en el versículo 16 dice, vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas todavía? ¿Agapas a mí? Respondiéndole, ¿qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que fileo. Aunque la Biblia, la Reina Valera, no la distingue, lee otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, cambia. ¿Me quieres? Muy bien, yo sabes, después del Señor cambia el verbo. Pedro, ágape a mí, agapas a mí, me amas, verbo conjugado, me amas con el amor que yo te amo, con ese amor incondicional, con ese amor que di mi vida, entregué mi vida por ti, Pedro, me amas con ese amor que ha sido derramado en tu corazón por medio de mi Santo Espíritu. Pedro, me amas porque tengo que darte una encomienda, vas a ser un pastor, vas a predicar mi palabra, necesito que tú estés restaurado, reivindicado. Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que fileo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le cambia el verbo y le dice, oimainos, le dice, apacienta mis ovejas, probata en griego, mis ovejas, la gente adulta, pastorea. Vamos a hacer la distinción. En el primero dice, apacentar, muy bien, es bosco. Luego acá es pastorea. Es poimaino. El verbo pastorear ya cambia. No es el alimento espiritual como bosco, sino es el cuidar, el dar consejería, el hacer la parte administrativa del pastor. Ahora bien, en el otro texto, 17, el Señor ahora cambia el verbo en este aspecto. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me fileas. Fileas es, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. Y ahí el Señor le dice, no importa si no me amas con ágape, con el amor incondicional que yo te he dado, pero todavía me fileas, todavía me quieres, Pedro. Por lo tanto, te voy a dar la encomienda, nuevamente, apacentar el bosco. Quiero que tú alimentes espiritualmente con la palabra, alimento espiritual a mis ovejas, a mis corderos, a mis arnias, a mis adolescentes, a los niñitos que necesitan, a los jovencitos. Quiero que les llenes de esta palabra bendita y también aprobada a las ovejas adultas. Y el Señor enfatiza el bosco 2 veces en el 15 y en el 17 porque le está dando prioridad al alimento nutritivo y balanceado que es el bosco. Ahora, el pastorear o el poimaino no es aparte, hay que hacerlo, pero la prioridad para Jesús es el bosco.
el alimento espiritual. Esa es la labor del pastor. Si usted tiene un llamamiento divino, nunca dejará de cumplir con este llamamiento que Dios le ha hecho, mi amado pastor. Usted será fiel a dar el alimento de la palabra de Dios primeramente, y el resto usted lo hará especialmente con la ayuda de sus diríamos, asistentes a pastores, porque es importante también esa labor. Ahora, Simón, hijo de Jonás, de nuevo el Señor, ¿se acuerdan? El Señor no le llamó Pedro, sino le llamó Cefas, Simón. Jesús le llama por el antiguo nombre, su nombre antes de que lo llamara a ser discípulo de Jesús. ¿Por qué Jesús le habrá llamado con su segundo nombre? Muy bien. Por lo tanto, recuérdense cómo el Señor enfatiza. Pedro le negó 3 veces. Muchos dicen, tal vez el Señor, así como le negó 3 veces, quiere el Señor asegurarse de que Pedro esté bien restaurado y reivindicado. Como quiera que usted lo interprete, el tema es que aquí el Señor está dando una encomienda no solamente a Pedro y al resto de sus discípulos, sino también al resto de las generaciones de ministros y pastores, que tenemos que predicar la palabra de Dios y entregar el alimento nutritivo y balanceado a cada una de nuestras ovejas. Nosotros como maestros, a nuestros estudiantes. Muy bien, recuérdese cómo entonces Pedro, como le contestó, tú sabes que Fileo, tú sabes que yo te quiero, no te amo con el ágape como tú me amas, pero el Señor le da la esperanza y le da la oportunidad de que me llegarás a amar con el ágape que yo he derramado en tu corazón por mi Santo Espíritu. Porque en las cartas de Pedro usted va y lea cómo el Señor habla acerca del príncipe de los pastores y cómo él habla ahora diferente. Por lo tanto, es importante aquí ver la explicación tradicional que es del agapao. Es un amor más fuerte que implica más sacrificio, el tipo de amor que se enfoca en el bienestar, aleluya, de la persona, de la oveja, de darle el alimento espiritual. Y el fileo es el amor filial, simplemente fraternal. Todavía Pedro no le podía amar con el ágape, con el amor de Dios, pero aún el Señor así le da la oportunidad de que Pedro haga bosco, alimente a las ovejas, a los corderos, y también haga poimaino, cuide a las ovejas, cuide el rebaño que el Señor le ha dado. Es tan importante, mis amados, analizar todos estos textos. Ahora, recuérdense también esta de apacentar a mis ovejitas, a mis jovencitos, a mis adolescentes. Eso es tan importante. Alimentar y cuidar implica responsabilidad pastoral, una amplia responsabilidad, una preocupación por cada aspecto de la salud y la seguridad de la oveja. Es tan importante, mis amados pastores, y ustedes como líderes especialmente, también apoyar a su pastor y reconocerlo como hombre de Dios que está puesto con un llamamiento santo y puro, aleluya, para entonces nosotros poder, aleluya, ¿cómo se llama? Poder continuar con la labor que nos ha dicho el Señor. De cierto, le dice el versículo 18, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán. Y dice, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Y esa palabra poderosa, sígueme. Esa es la palabra de Jesús que implantó, que sembró en sus discípulos. Sígueme. Pedro, volver a las redes, a pescar. Los hombres, no es malo trabajar. Sin embargo, te he llamado para un trabajo más especial y más específico. Pedro, tienes que cuidar. Y todos los que estaban oyendo allí tienen que cumplir con la responsabilidad de ser alias antropón, pescadores de hombres. Por eso el mismo Pedro dijo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Así que cada pastor tendrá una corona incorruptible de gloria, porque ha cumplido con su llamamiento. Recuérdese también cuando el Señor le habló a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Aleluya, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Amado pastor, cumple tu ministerio, cumple con la labor de dar el alimento nutritivo balanceado. La labor del pastor es prepararse. Aleluya, acuérdense lo que el Señor dijo en Mateo 9:13 también. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Somos llamados a ir y predicar a todas esas almas que están afuera y traerlas a la iglesia, discipularlas y darles el alimento espiritual. La encomienda de Jesús dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas nuevas. Por eso Efesios capítulo 4 enfatiza: ahora bien, Cristo dio a los siguientes dones a la iglesia. Estos dones ministeriales: apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Todos tenemos que cumplir con un llamamiento divino. Y Efesios, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo continúa diciendo y dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los pastores y maestros. Muy bien, repito, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Muy bien. Ahora, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros, telios, varón perfecto, dice la otra versión, en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, que crezcamos la madurez. ¿Cuál es el trabajo pastoral? Alimentar con el bosco la palabra de Dios. El Señor Jesús dio prioridad haciendo esa restauración a Pedro y al resto de sus discípulos, que pescar es importante para comer, pero Él ya tiene preparada la mesa con pescado a la brasa y pan para suplir las necesidades a cada ministro que ha sido llamado para cumplir con este llamamiento divino. El apóstol Pablo dice: amados hermanos, honren a sus líderes. En 1 Tesalonicenses: ahora te toca a ti, oveja, a sus pastores en la obra del Señor, a sus maestros, a todos los que hemos sido llamados a cumplir con este llamamiento santo. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realiza y vivan unos con otros. Aleluya. Qué precioso es saber el llamamiento del Dios, el llamamiento divino que Dios ha hecho. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo refleja esta notable peculiaridad, identificando la predicación y el mensaje cuando dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Y Pablo predicó, él no se predicó a sí mismo. Muy bien, él habla de que él predicó a un Cristo crucificado, pero con el poder y la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí vemos también cuando Jesús encomendó a esos 70 y comisionó y dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Aleluya. Y es interesante ver ese texto de 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, sino en el poder de Dios. Aleluya. Cada discípulo, cada llamado, cada apóstol, cada maestro, cada pastor tiene que venir con el poder de Dios, pero con el conocimiento de la palabra de Dios. Demanda una preparación. El trabajo del pastor es un alto llamado. No es cualquier cosa. Somos predicadores de la palabra de Dios. Tenemos que estar como obreros preparados, que no tengamos de qué avergonzarnos, que sabemos trazar bien la palabra de verdad. Por lo tanto, te invito, amado pastor, amado hermano en Cristo, que tú quizás estás cumpliendo el llamamiento a medias. No lo hagas. Tienes un alto llamamiento. Y tu líder y tu oveja, honra a tus líderes, apóyalos en todo lo que ellos necesitan para que ellos puedan dedicarse a la labor del ministerio. Procuren, mis amados, con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe explicar correctamente la palabra de verdad. Por lo tanto, es bien importante, mis amados pastores, que nosotros aprendamos a exponer la palabra de Dios con la palabra bíblica, bien preparados, instruidos, y darles el alimento, el bosco, que es el alimento espiritual, como prioridad, y el point minor vendrá después, el cuidado, la consejería y otro tipo de ministerio dentro de la área administrativa de la iglesia. Muy bien, y el Señor Jesucristo nos habla a través del apóstol Pablo, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Esto no es por medio de sabiduría humana. Él usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. El ministerio del pastor es predicar. Por tanto, su importancia, mis amados pastores, mis amados ministros, es enfocarse en el ministerio de la palabra, en el bosco, y prepararse. Aleluya. Como dijimos anteriormente, es muy importante que cada pastor, cada ministro venga en la unción del Espíritu Santo, que es el poder de Dios por el cual nosotros podemos entrar en la voluntad de las personas para que prediquemos la palabra. ¿Quién es el que nos capacita? ¿Quién es el que nos da la autoridad para podernos parar en un púlpito e influir en la voluntad de la gente? Es la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta noche, terminando, voy a hacer una oración ferviente con una firme esperanza de que Dios lo use, amado pastor, amado ministro, entregando cada día que tenga que predicar la palabra, con el énfasis en la escritura. No se salga de la palabra de Dios, el bosco, que es el alimento espiritual, con el ágape de Dios que usted alcanzará, porque el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Por lo tanto, el amor de Dios está ahí. Tenemos que cultivarlo, activarlo y venir en la unción y el poder de Dios a llevar la palabra de Dios a un mundo que se pierde. Así que vamos a orar. Mis amados pastores, mis amadas ovejas que me han estado escuchando, usted vaya y levante las manos a su pastor, porque es importante que el pastor aprenda a decir: así ha dicho el Señor. Jesús vino predicando. Él es el maestro y predicador de los predicadores. Él es nuestro gran ejemplo a seguir. Necesitamos hombres de Dios llamados con convencimiento y con una unción poderosa, para que vengan en el amor ágape de Dios y hagan el bosco, den la palabra nutritiva, el alimento espiritual a cada oveja, para que crezcan y maduren a la estatura de la plenitud de Cristo, para que sean telios, maduros y no niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Es tu responsabilidad, pastor, alimentar a sus ovejas. Y ustedes, ovejas, es responsabilidad honrar a sus líderes. ¿Por qué debemos celebrar el Día del Pastor? Porque ellos tienen y cumplen con un llamamiento divino, y debemos honrarlos a ellos, porque son siervos de Dios, llamados con un llamamiento santo y puro. Bendecimos, Señor, en esta hora tu bendita palabra. Gracias por este momento y la oportunidad que me has dado de enseñar esta enseñanza, trayendo un trasfondo y una palabra, Señor, analizada, para que el pueblo entienda que tu llamamiento es santo, divino e irrevocable, y que tú nos ayudes con la responsabilidad de cumplir con nuestro llamamiento de enseñar la palabra pura y santa en estos tiempos difíciles que vivimos, el alimento espiritual. La palabra del Señor dice que tu palabra es vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos el alimento espiritual a nuestro espíritu, que es espíritu, es neuma, y vida soy vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos que me han escuchado, y hermanas y pastores, y alguna persona que no alcanzó a escuchar, por favor, pase, invite. Este mensaje queda grabado, esta enseñanza queda grabada en Facebook Live, aquí en mi Facebook del Seminario Teológico Yeshua, y les invito para que a todos aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios, las matrículas están abiertas para que vengan y se profundicen en la palabra de Dios. El líder que deja de estudiar, deja de ser líder. Por lo tanto, usted prepárese y venga a estudiar la bendita palabra de Dios. Para más información puede comunicarse allí en el Facebook, le van a dar información. Hay un correo electrónico o un teléfono donde nos pueden llamar. Dios les bendiga grandemente. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.